Bien, introducción entonces al Evangelio de Mateo. Cuando nosotros agarramos los evangelios, nos vamos a dar cuenta precisamente de que el orden en que aparecen los evangelios, así como nosotros los tenemos, que es un orden canónico, realmente no fue el orden en el cual se fueron redactando como tal. Entonces, esta noche de entrada vamos a aprender algunos elementos que son fundamentales siempre que nosotros vayamos a querer entrar a estudiar, a leer cada una de las obras de la Biblia. En este caso, el Nuevo Testamento, lo que nos plantea a nosotros precisamente es el Evangelio como tal, el Evangelio de Mateo. Bueno, veamos qué nos dice entonces. Autoría del Evangelio de Mateo: tradición eclesiástica y testimonios tempranos. Una atribución tradicional. Ya para el siglo I, finales del siglo I, el año 90, algunos ya le atribuían a precisamente este personaje llamado Mateo o Matasyahu, que sería la palabra hebrea con la cual se mencionaba a Mateo, Matisyahu o Matasyahu, que son las dos formas de escribirlo. Se le atribuía a él la autoría. Por ejemplo, busquemos Mateo capítulo 9, versículo 9. Veamos por favor Mateo capítulo 9, versículo 9. Vamos a tratar de determinar quién escribió el Evangelio de Mateo. Y lo primero que debemos de entender nosotros es que tal cual como en los orígenes del cristianismo se entendía, ya para el año 90 algunos ya le atribuían a este personaje que aparece precisamente en el texto que vamos a leer la autoría del Evangelio. Mateo capítulo 9, versículo 9, dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Escuche esto y anótelo por favor. Tradicionalmente se ha asumido que ese versículo, Mateo capítulo 9, versículo 9, es un símbolo, un signo, una señal de autoría del Evangelio. Entonces, en la tradición de la iglesia, en las comunidades que ya estaban teniendo cierta organización, se comenzó a asumir que este hombre llamado Mateo, que en otros pasajes aparece también con el nombre de Leví ben Alfeo, es probablemente el autor del Evangelio como tal. Quiere decir que si Mateo es el autor del Evangelio, tendríamos que hacer nosotros un ejercicio también de poder entender si la pluma de este hombre realmente es la que escribió como tal. Y nos vamos a dar cuenta que no es así. Esta noche nosotros vamos a entender de que el Evangelio de Mateo probablemente no lo escribió Mateo como tal. Pastor, ¿por qué? Y eso es lo que vamos a tratar de determinar, algunos elementos, algunos indicadores esta noche que nos puedan mostrar el perfil del escritor, la pluma, cómo escribe, cómo piensa, y nos vamos a dar cuenta que de una perspectiva redaccional y literaria no es tanto así. Sin embargo, dentro de la atribución de autoría tradicional que se hace en la historia de las iglesias, Mateo el publicano, que aparece en Mateo 9:9, uno de los 12, es reconocido desde el siglo, aquí dice desde el siglo II, pero ya desde el 90, el año 90 después de Cristo, ya algunos mencionaban probablemente que este Mateo, que aparece registrado en esos textos, era el que se había tomado el tiempo de recibir la revelación y por inspiración sentarse a escribir el Evangelio como tal.
Por eso es que desde el siglo II se le considera autor del primer evangelio. Esta atribución se mantiene de manera consistente incluso en la tradición cristiana antigua. ¿Qué es la tradición cristiana antigua? Las iglesias y el desarrollo del cristianismo en el siglo I, siglo II, siglo III y siglo IV. Por eso vamos a ver que algunos incluso se quedó trabado, Marcos. No, cambió. Por ejemplo, testimonios patrísticos clave. Pastor, ¿qué significa esa palabra patrístico? Viene de patros o patre o pater, que significa padre. Estamos hablando acá que en la época de los padres de la iglesia, ciertos padres de la iglesia también compartían la creencia de que era Mateo el que había escrito el evangelio. Veamos algunos personajes o algunos padres de la iglesia que podamos nosotros identificar, y que el testimonio que ellos daban venía a corroborar que Mateo realmente había escrito el evangelio como tal. Por ejemplo, Papías, y este es importante, este personaje, Papías de Hierápolis, allá aproximadamente en el 130 después de Cristo, es el que da el primer testimonio conservado que menciona la redacción del evangelio por Mateo. Fíjese qué interesante. Papías, allá por el 130, es el que dice lo siguiente, anótelo si gusta. Papías dice lo siguiente: me parece, dice Papías, que el que escribe el evangelio que nosotros conocemos como Mateo realmente fue el apóstol y discípulo que caminó con Jesús. Pero dice algo muy interesante, dice lo siguiente: existió, dice Papías, una versión original del evangelio de Mateo que fue escrita en hebreo. Ahora, algo que debemos de entender nosotros es que el hebreo realmente ya no se hablaba en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, hermanas o hermanos, ¿cuántos idiomas habrá hablado Jesús cuando él estuvo funcionando en su ministerio? Vamos a ver, ¿cuántos idiomas habló Jesús? 3, veamos. Probablemente latín, sí. Es decir, ¿cómo no? Era el idioma del imperio romano en este caso. Ahora, para que usted tenga una idea, ponga atención. Un judío de Galilea, por lo general, estaba condenado a ser pobre. ¿Por qué? Porque Galilea era la periferia prácticamente de lo que es el país. ¿Dónde estaba el comercio? ¿Dónde es que estaba la política? ¿Dónde es que estaba el movimiento religioso? En Jerusalén. Entonces, el norte, que es Galilea, donde Jesús vivió y se estableció, era periferia. Entonces, ¿cómo hacía una persona para poder trabajar y poder comer? Entonces, lo que hacía por lo general es que él se tomaba el tiempo de movilizarse geográficamente hacia el sur, donde estaba el centro, o se movía hacia lo que es Cesarea de Filipos, que queda por el Mediterráneo. Entonces Jesús, póngame atención, el texto bíblico en los evangelios sinópticos nos dice a nosotros que Jesús, o el padre de Jesús, que fue José, se dedicó a la manufacturación. No dice que fue carpintero. Ojo, póngame atención, ponga atención. El texto bíblico no dice que José y Jesús fue carpintero. Lo que dice realmente es que se dedicaban a trabajar la piedra, la madera o el metal en obras de construcción. Esa es la palabra griega, tectón.
Cuando hacemos referencia al oficio que Jesús pudo desarrollar como hombre, él, la palabra griega que se le asigna es tectón. ¿Qué es un tectón? Es alguien que se ha especializado, ha trabajado, ha conocido el arte de trabajar con la piedra, de trabajar con la madera o de trabajar con el metal. Es decir, trabajaba en obras de construcción. ¿A dónde es que estaban las obras de construcción? Una de las más importantes era Cesarea de Filipos, porque Cesarea de Filipos, que queda en el Mediterráneo, un poco más al norte de lo que es Nazaret, era prácticamente la ciudad más romanizada que había en el siglo I. Es decir, ¿qué significa una ciudad romanizada? Que arquitectónicamente le estaban invirtiendo para que esta ciudad, Cesarea de Filipos, fuera una reproducción en miniatura de una ciudad al estilo arquitectónico de una ciudad romana. Y entonces, ¿qué hacía todo mundo para para alcanzar, tener por ahí su oportunidad laboral? Salir, ir a ofrecer su propuesta o su oferta de trabajo, y al ofrecer su oferta de trabajo, entonces encontraba trabajo. Ahora, ponga atención, Cesarea de Filipo era una ciudad cosmopolita. Cosmo significa orden, universo. Polis significa ciudad. Una ciudad tan amplia, tan grande, que integra diferentes personas de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, de diferentes culturas. Entonces, en Cesarea de Filipo había una dinámica de vida más abierta a lo que es la cultura griega y a la cultura romana. Entonces, un Galileo, allá campesino como Jesús, para poder comer, tenía que ir a esos lugares y ofrecer su oferta laboral, su oferta de trabajo. Ahora, ¿cómo hacía para desenvolverse o para darse a conocer o a comunicar? Tenía a pura fuerza que aprender esos idiomas. Entonces, ojo, atentos por favor. Jesús hablaba diferentes idiomas. ¿El idioma hebreo lo hablaba Jesús? Sí, pero no era el lenguaje o el idioma de la calle. Era un lenguaje cúltico. Se hablaba en el templo, se hablaba en las sinagogas, porque con eso es que se leían, por ejemplo, los rollos de los profetas, se leía la Torá o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, pero el hebreo no era idioma popular, no era el que se hablaba, por ejemplo, allá en el mercado, el que se hablaba en la casa, el que se hablaba con los vecinos, no. ¿Cuál era el idioma más popular entonces para el siglo I que Jesús habló? El arameo. Anote eso, por favor. ¿A Pablo le habló? No, no necesariamente. ¿Cómo? ¿A dónde dice? No dice en qué idioma le habló. Tampoco que era un caballo, cayó al suelo, dice. Pudo haber sido un camello, un InDrive, un Uber. Había que ver en qué iba ahí Jesús. ¿Cómo? Ok, bueno, entonces el idioma que más era popular o que servía para la vida cotidiana era el arameo. ¿Cuál es la diferencia del hebreo y el arameo? En que el arameo tiene raíces, palabras con raíces hebreas, pero ya mezclado con la cultura persa. Cuando Israel es llevado al exilio, allá con los babilonios, 587, 605 aproximadamente, primero llegan a la Mesopotamia o a la Neobabilonia, pero después Babilonia cae y surge ahora el imperio persa. Con el imperio persa, que es lo que conocemos como Irán, entonces el idioma hebreo sufre lo que se conoce como una transculturización. ¿Qué significa transculturización? No podemos ir allá hacia lo que es la franja de Canaán, pero tenemos una misma línea étnica similar que nos une. Somos de la gran cultura semita. Entonces,
el idioma arameo era muy similar, muy parecido al idioma hebreo. Tenía raíces de las palabras hebreas o paleohebreas, que es el hebreo más antiguo, más arcaico en este caso. Y entonces lo que sucedía es que en esa relación cultural que había por las conquistas, por las guerras, por la imposición de la cultura, del idioma, del poder político, de aquel fuerte que conquistaba y subyugaba al débil, entonces surgía lo que se llama la transculturización. Y en esa transculturización es que los judíos allá por el siglo IV antes de Cristo comenzaron a hablar en arameo, y ese idioma es el que se extendió y se preservó hasta aproximadamente el siglo I o siglo II después de Cristo. Entonces Jesús, cuando andaba en la calle siendo un niño y hablaba con su mamá y hablaba con su papá y hablaba con los vecinitos ahí de Nazaret y que salían a trabajar allá al campo o salían a hacer, por ejemplo, alguna diligencia, a comprar algunos insumos allá al lago de Genezaret, Jesús lo que hacía era hablar en arameo. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces, primer idioma, hebreo, pero el hablar hebreo era restringido a un espacio específico, que era un espacio de culto. Se hablaba solo en el templo, para las liturgias, se hablaba en una sinagoga, igual para cuando se pasaba a hacer una oración, se pasaba a leer la Torá. Era el idioma cúltico, pero no popular o cotidiano para hablar en casa. Vamos a ver, Abner, adelante. Hebreo, pero es un hebreo ya moderno. Porque, por la pregunta que hace Abner, bueno, y entonces, ¿cómo es la cuestión de qué idioma hablan hoy los judíos? Hoy ellos hablan un hebreo moderno. ¿Por qué? Porque el idioma hebreo ha sufrido lo que se llama evolución o madurez del idioma. Por ejemplo, el idioma que se hablaba o con que se escribió el Antiguo Testamento, ¿cuál es? Se conoce como paleohebreo, que es un hebreo más antiguo todavía. No tenía vocales, solo eran consonantes. Por ejemplo, ¿ha visto usted esta palabra? El famoso tetragramatón. ¿A qué me refiero con tetragramatón? Tetra significa 4, gramma, letra, 4 letras. ¿Cuáles son las 4 letras? Y, H, W, H. ¿Sí? No hay vocales. A esto se le llama paleohebreo, el hebreo que no utiliza vocales. Pastor, ¿y hasta cuándo es que aparecen las vocales? Las vocales aparecen hasta allá por el siglo II después de Cristo. Y hay un grupo que se llaman los masoretas, que son los que comienzan a vocalizar el hebreo. Entonces ellos ponen lo siguiente: ponen una vocal, no sé si allá lo alcanzan a ver. Hermana Dorita o Fran, deberían de pasarse para acá si gustan, porque la pizarra no sirve, no borra y está manchada, y no creo que a sus 15 años vea bien nítido, Fran. No, de aquí veo bien, dice, pero no sea pajero, Francia, ya no mique. Ya se fijaron a la hermana Dorita, a Fran, ¿verdad? A Francisquito le dicen: hijo, cuando vayas al colegio, sentate en los primeros pupitres. Y allá están sentados hasta el final. Muy bien. Fíjense bien, el tetragramatón, para hablar de la palabra Yahvé, no tiene consonantes en su forma original. Solo es la Yod, Het, la Vav y la Het en hebreo. No hay consonantes. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron los masoretas? Los masoretas trataron de hacer más entendible el idioma hebreo para que los copistas, a la hora de agarrar un libro y copiarlo lo más fidedignamente, no tuvieran confusión.
Entonces, ¿qué hicieron para que no hubieran tantas confusiones de escribas tratando de copiar de un manuscrito a otro nuevo o un códice a otro nuevo? Ponerle vocales. Y entonces la kamet, que es la A en hebreo, tiene el sonido de A. Luego viene dos puntitos, que es la segol, para hablar de la E. Y entonces cuando le ponen una kamet, que es la kamet hatuf, y el segol, entonces ahora tiene nombre o sonido de, en castellano, de una A y de una E. La yod, que es esta, en hebreo, tiene sonido de ye, de yoyo, para nosotros en castellano. La het casi no tiene sonido y tiene sonido de J, yaj, sería la expresión, yaj. La vav, que la tenemos acá, tiene sonido de V o de V, yaj, bej, sería el sonido en este caso, yajbej. Ahora, ¿hasta cuándo es que se le ponen vocales a las palabras? Estamos hablando de finales del siglo I, siglo II, con los masoretas, después de Cristo. Entonces, por la pregunta que hacía Abner, el mismo idioma hebreo ha venido teniendo lo que es una evolución progresiva como idioma. Tendría que ser, fíjense, incluso el idioma hebreo podríamos nosotros catalogarlo como un milagro. Vamos a ver. ¿Se habla latín? ¿Usted ha visto que anden hablando latín? Solo los curas. Porque los curas tuvieron una formación escolástica de la Edad Media, y en esa formación escolástica de la Edad Media, prácticamente el latín se volvió el idioma académico. Por eso es que usted va a escuchar que los curitas, algunos como nosotros que somos teólogos, dominamos y conocemos el latín, pero usted lo va a ver para algunas palabras, por ejemplo en ciencias, pero no se habla. ¿Por qué? Porque es una lengua muerta. El hebreo tendría que ser una lengua muerta, pero no lo es. Usted va ahorita a Tel Aviv, usted va ahorita, por ejemplo, a Masada, allá a Israel, y usted va a encontrar que están hablando hebreo. Pero ojo con esto, no es el hebreo bíblico, es un hebreo ya moderno. Sin embargo, tiene muchas raíces también de palabras que las comparte con el hebreo bíblico. No sé si le respondo la pregunta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos acá entendiendo, para los hermanos que se han ido agregando, de que de acuerdo a los testimonios de los padres de la iglesia, es Mateo, el personaje que encontramos en Mateo 9:9, que lo leímos, al que se le asigna el derecho de autoría del Evangelio de Mateo. Y desde temprana edad o época ya se andaba circulando esa idea de que realmente fue Mateo. Entonces, Papías de Hierápolis es el que en el 130 después de Cristo da el primer testimonio de que el Evangelio de Mateo andaba circulando porque sus orígenes se deben a una versión original que fue escrita en arameo. Por eso que hicimos el paréntesis de los idiomas, ¿se recuerdan? Entonces, según Papías de Hierápolis, Mateo, el discípulo de Jesús que aparece en Mateo 9:9, es el autor original del Evangelio. Y Papías incluso llega a afirmar de que ¿cómo es que se originó el Evangelio de Mateo? Dice Papías de Hierápolis, originalmente no era una versión griega, era una versión aramea. Ahora, aquí hay un problema serio, porque esa versión aramea nunca existió, es decir, nunca hubo una evidencia física de esa versión. No sé si me doy a entender, ¿sí? Entonces, a pesar de que hay un testimonio de un padre de la iglesia, miren qué temprana edad, 130 después de Cristo. Si Jesús murió en el 30, estamos hablando que 100 años después ya había un testimonio por ahí circulando
Poneste y Papías de Hierápolis, de que el Evangelio de Mateo lo había escrito el discípulo de Jesús que aparece en Mateo 9:9 y que lo escribió originalmente en arameo. Pero vuelvo a repetir, ese testimonio hoy lo vamos a tratar de evidenciar si realmente se sostiene eso. Bueno, otro padre de la iglesia es Ireneo de León o de León. Ireneo de León. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Vamos a ver, hermana Isa. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Porque estamos en la época patrística acá, pero necesito ver si ese dato lo tiene. Gracias, hermana Anita. Gracias. No sabe. Bueno, hermana Anita, respóndanos usted de una sola vez, pues. Ya que anda con ganas de andar repartiendo el micrófono, se lo dio un solo, pues. Vaya, pues vamos a ver, Abner. ¿Para qué me diste el micrófono? Le dice. Bueno, los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, o sea, yo asumiría que serían los apóstoles. Son los apóstoles. No. Bueno, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Para que tengan ese dato ustedes. Cuando Jesús resucita, en la historia de la iglesia, Jesús resucita, ¿quiénes son los que reciben el testimonio directo de la vida, la obra, las palabras, las enseñanzas de Jesús? ¿Quiénes son? Los discípulos, que después en un segundo momento se convirtieron ¿en qué? En apóstoles, que significa en este caso los enviados a testificar, a predicar. Muy bien. Entonces, en el año 30 después de Cristo es que se da la muerte de Jesús, la resurrección y la ascensión. Pero a partir del año 30 hasta aproximadamente el 90 después de Cristo, a esto se le conoce como el período apostólico, del 30 al 90. Del 30 al 90 después de Cristo estamos hablando acá del período apostólico. ¿Eran eternos los apóstoles? No. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a morir, algunos por martirio, otros por muerte natural, es decir, ya de viejitos colgaron los tenis. Pero por ejemplo el apóstol Pablo, ¿cómo murió? ¿Alguien sabe cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado, probablemente allá por el 67, 68, por órdenes de Nerón. Imagínense cómo terminan estas personas, los que ponen su vida al servicio de Jesús y la causa de la misión. Entonces, como comenzaron a morir los apóstoles, quiere decir que los apóstoles comenzaron a tener también discípulos. Y estos discípulos de los apóstoles es lo que nosotros vamos a conocer como los padres de la iglesia. ¿Desde dónde es que se marca el período de los padres de la iglesia? Se marca desde el siglo, a finales del siglo I acá, antes de Cristo, del siglo I, siglo II, vamos a ponerlo acá, siglo II, hasta el siglo IV después de Cristo. A toda esta etapa histórica que nosotros vemos acá, se le conoce como la época patrística, los padres de la iglesia. Es decir, son los discípulos ¿de quién? De los apóstoles. Muy bien. Entonces, como acá estamos viendo testimonios de hombres que son considerados en ese periodo de la patrística, para aquellos que se nos escapan estos datos, la patrística es la etapa conocida comúnmente, universalmente, como la época de los padres de la iglesia. Y ahí están algunos de ellos: Papías de Hierápolis, Ireneo de León, Orígenes, Jerónimo. Todos estos son padres de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común estos padres de la iglesia? Que, por ejemplo, Papías, Ireneo de León, Orígenes y Jerónimo van a reforzar la idea de que es Mateo, el discípulo de Jesús, el que escribió el Evangelio como tal. Por ejemplo, veamos qué dice Ireneo de León en el siglo II. Él confirma, dice, la autoría apostólica, es decir, que fue el apóstol Mateo
o Leví ben Alfeo, el que escribe el Evangelio de Mateo. Confirma la autoría apostólica y subraya el contexto judío del Evangelio. En eso no se equivoca, porque realmente cuando entremos ahora a tratar de conocer un poquito más el Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta que realmente el que escribe tiene una formación en el judaísmo, tiene raíces sólidas en el conocimiento del judaísmo. Entonces en eso no se equivoca. Vamos con el testimonio de Orígenes en el siglo III. Orígenes, por su parte, va a reforzar la atribución a Mateo en sus comentarios y obras exegéticas. Fíjese qué interesante, porque Orígenes ya en la época de los padres de la iglesia ya comienza incluso a querer realizar o desarrollar una especie de comentario al Evangelio de Mateo. Entonces, cuando él va a comenzar a hacer el comentario al Evangelio, él tomando los testimonios de estos que le han antecedido, va a llegar a la conclusión de que es Mateo también, el discípulo de Jesús, el que ha escrito el Evangelio como tal. Y otro testimonio más es el que tenemos de Jerónimo, que desde el siglo IV, siglo V después de Cristo, va a añadir que Mateo escribió primero en hebreo o arameo, que es lo que acabamos de explicar un poquito, antes de la versión griega que conocemos y que usted tiene hoy ahí como traducción al castellano, que conocemos como el Evangelio de Mateo. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios sobre esto, mis hermanos. Recuerden que lo que estamos viendo ahorita es una introducción, nos estamos introduciendo poco a poco a conocer el Evangelio de Mateo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita como un primer paso a introducirnos a lo que es el conocimiento del Evangelio? Comenzar a tratar de determinar quién fue el autor del Evangelio de Mateo. Ahora, atentos por favor. Imagínense toda la investigación que se necesita para poder tener bases sólidas y firmes sobre cada una de las obras que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Por eso la importancia que tiene o que debe de tener para nosotros como la Iglesia Bautista, el Redentor Sacamil, la importancia del respeto por la palabra, de ser amantes de la palabra de Dios, de desear conocer la palabra de Dios. Por eso vuelvo a insistir, estas clases deben de generar en nosotros motivación, compromiso, despertar el interés desde nuestras trincheras de servicio. Porque los que son maestros de escuela bíblica infantil, los que son maestros en el CDI, los que son maestros en la escuela bíblica juvenil, ya no pueden conformarse simplemente con un medio brochazo que le dimos por ahí a una clase que pretendamos ir a compartir y a desarrollar con nuestros niños y con nuestros jóvenes de la iglesia, sin tener realmente una formación más profunda y más sólida. Entonces, en un primer paso que estamos tratando de entender quién fue el que escribió el Evangelio de Mateo. Entonces, ahorita solo termino la idea, Abner. Entonces, en un primer momento que estamos viendo que desde los 90 después de Cristo y en la época de los padres de la iglesia, ya había una gran cantidad de personas o un gran sector que ellos tenían por idea de que fue el discípulo de Jesús llamado Mateo o Leví, el publicano, el que había escrito el Evangelio como tal. Ahora, para cerrar esta parte, eso es una suposición, o como decía el chavo, es un supositorio. Vamos a tratar de ver si realmente se sostiene esto. ¿Sí? Vamos a ver, Abner. Bueno, posiblemente lo conteste más adelante, ¿verdad? Por lo que se estaba hablando. Más fuerte que no le voy a hacer para acá porque me queda de espaldas el bafle. No, y ando malo la garganta, perdón. En este caso, los padres de la iglesia, ellos mencionaban o respaldaban de que el propio apóstol Mateo, el propio apóstol, sí, había escrito, ¿verdad? Más o menos como en qué año, o por lo menos para tener una idea, después de la ascensión de Jesús, ¿cuánto tiempo se pudo haber tardado para que ellos, o sea, son del 130
Quiere decir de que ahí quizás por Ok. la época de Pablo, no sé, posiblemente hubo algún escrito o alguien vio un escrito, no sé, posiblemente. Ya para el año 90 después de Cristo, esto anótelo por favor, ya para el año 90 después de Cristo ya andaban circulando versiones del Evangelio de Mateo. En el año 90 ya circulaban versiones o copias del Evangelio. Y este dato es importante. ¿Por qué es importante este dato, mis hermanos? Porque quiere decir que nosotros tenemos que tratar de datar o ponerle una fecha ahora de cuando se escribió. Y si ya en el 90 andaba una versión del Evangelio de Mateo, quiere decir que tuvo que haberse escrito del 90 hacia atrás. Pero ¿cuándo fue eso? Es lo que vamos a tratar de determinar hoy si nos queda tiempo. No sé si le respondo entonces, ¿sí? Entonces, a partir del año 90, Abner, ya andaban circulando versiones del Evangelio de Mateo. Y ya para el año 90 ya tenemos testimonios de que se asumía que era el discípulo y apóstol de Jesús. Por eso voy a volver a leer Mateo capítulo 9, versículo 9. Busquen su Biblia, Mateo capítulo 9, versículo 9. Y nos vamos a dar cuenta que para algunos especialistas, algunos biblistas, este versículo es un versículo señal o símbolo de autoría del Evangelio. Y así lo consideran algunos sectores de teología. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice el versículo 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Por qué entonces es importante este nombre? Porque en el Evangelio de Marcos no aparece. Lucas no lo menciona, solo aparece aquí. Quiere decir que si aparece aquí, alguna importancia ha de tener, algo nos quiere decir, algo quiere comunicar. Dicen algunos teólogos o algunos biblistas, Mateo capítulo 9, versículo 9, es símbolo o señal de autoría del Evangelio. Y entonces ellos sostienen esa hipótesis o esa postura de que el versículo 9 del capítulo 9 nos está mostrando la clave de descubrir al autor del Evangelio. Podría ser, ya vamos a determinar si eso es así o no es así. No sé si hay dudas, mis hermanos, o preguntas. Papías de Hierápolis, es el primero. Esa es la respuesta entonces. Esa es la respuesta, hermano. Esa es la respuesta. Y si hay pollo campero para el rabino, ya les va a dar la guía respondida si ustedes quieren, sin ningún problema. Muy bien. ¿Continuamos? Muy bien. Sigamos adelante entonces. Vayamos a la otra, al otro slide. Muy bien. Lo que acabamos de ver ahorita es la opinión tradicional, o se conoce también como posición acrítica. ¿Qué significa acrítica? Que se ha venido manteniendo, se ha venido sosteniendo de generación en generación. Así me lo enseñaron, así lo aprendí y así lo creo. Muy bien, pero eso no me da a mí ninguna garantía que lo que a mí me enseñaron sea correcto. No sé si me doy a entender. La semana pasada estuve allá en mi pueblo y entonces uno de mis sobrinos, uno de los hijos de mi hermano, lo detuvieron ahí en el bachillerato porque ya el pelo lo cargaba un poco corto, entonces no lo dejaron entrar y lo mandaron de regreso a que se cortara el pelo. Y entonces, afligido, se fue corriendo en la bicicleta al barbero. Y entonces, como estaba lleno, el que le tocó, y un viejito le fue agarrando el pelo y se lo dejó todo, como tasajeado, ¿cómo se dice? No sé la palabra. Bueno, en hebreo estamos hablando aquí, correcto. Y entonces los grandes pelones que le dejaron aquí, y solo el copetillo, como que es Beto, el de Plaza Sésamo, mira. Entonces, pero de repente salió con una locura
Allá se fue a buscar canela, se fue a buscar no sé otra cosa y las puso a hervir. Y entonces hizo su infusión porque le dijeron sus amigos que si él se estaba echando todos los días eso, rápido le iba a crecer el pelo. Y entonces todos los cortes que le dejaron. Entonces, ¿qué significa eso? Es un pensamiento, es una idea que así la aprendió, así se la enseñaron, pero eso no es científico. Es decir, el pelo no crece. Hasta a uno le decían antes cuando estaba cipote que con el excremento de la gallina incluso crecía más rápido. Y allá habían unos que iban a echarse, a juntarse eso. Pero eso no es pensamiento científico. No sé si me doy a entender. Entonces, lo que acabamos de ver con el slide anterior es una creencia que se enseñó de generación tras generación. Pero ¿quién dice que eso era verdad? Eso es lo que yo quiero que usted pueda entender. No tiene evidencia que sea verdad. Yo les ponía un ejemplo. Papías de Hierápolis, que fue el primero en dar el testimonio de que había sido escrito por Mateo, el discípulo de Jesús, habla de un original en arameo, pero ese nunca se encontró, no existe. Y entonces aquí entramos ahora a una búsqueda del autor del Evangelio de Mateo, pero utilizando ahora otros acercamientos, otras herramientas que ahora la misma ciencia nos lo va a aportar. Y entonces hoy vamos a tratar de entender al autor, o descubrir más bien al autor del Evangelio de Mateo, utilizando lo que es herramientas que el pensamiento académico o científico ha venido aportando año tras año para tratar de determinar literariamente quién fue el autor del Evangelio de Mateo. Entonces tenemos lo siguiente allá: perspectiva crítica contemporánea, el autor implícito judeo-cristiano. De entrada ya se da una connotación sobre este personaje, es judeo-cristiano. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el que escribió, anótelo si gusta, el que escribió el Evangelio de Mateo tenía raíces profundas en el conocimiento de las tradiciones, las costumbres del judaísmo. Quiere decir que ya nos están dando pistas por donde pueda ir la autoría del Evangelio de Mateo. De conocimiento de las raíces profundas, es que como no lo voy leyendo para reproducírselo igual, está alguien que lo haya escrito, mis hermanos. Alguien que me saque hoy del lío aquí de que me metió la hermana. O sea, él tiene conocimiento del judaísmo, costumbres, tradiciones, los mismos libros de la Biblia hebrea, la Biblia en este caso manejada ya por el judaísmo, de las historias, de la teología. El que escribió el Evangelio a Mateo tiene ese conocimiento. Y entonces hacemos una pregunta: ¿el discípulo de Jesús de Mateo 9:9 tenía ese conocimiento? No, no lo tenía. Porque ahí se le da incluso un oficio. ¿Cuál es el oficio que se le da a Mateo o Leví? ¿Cómo? Un recolector, un publicano. Un publicano era uno de los trabajos más bajos que podía alguien tener y aspirar. Por eso al que era publicano se le veía de menos y se le denigraba. ¿Por qué? Porque era un vendepatria. ¿Por qué? Porque Roma había puesto un porcentaje para cobrar impuestos a la población o a la colonia en este caso, pero el que venía ahora a hacer el trabajo de recaudar el impuesto tenía que ganar su comisión, ¿sí? Y entonces él ya le subía un poco. Por ejemplo, vamos a tratar de ponerlo un poco más concreto el ejemplo. Imagínense que Roma hubiese solicitado a Poncio Pilato como gobernador de que toda la provincia, en este caso de Judea, recolectara en total, casa por casa o persona por persona, un aproximado de $5. Un ejemplo, trayéndolo en contexto nuestro, con lo que nosotros manejamos como moneda incluso.
Entonces venía alguien como Mateo publicano y se atribuía esa responsabilidad. Entonces iba casa por casa, persona por persona, a cobrar ese impuesto. Pero ella no cobraba 5 pesos, él cobraba 10. 5 para el tesoro del imperio y 5 para él. Y de eso vivían. No, pero esta es una extorsión. Bueno, aquí está, espada o pagás. ¿Qué querés? Entonces, por eso era el odio hacia esas personas. Entonces, estas personas no eran preparadas teológicamente, pero el que aparece escribiendo el Evangelio de Mateo sí tiene una preparación. Y por eso es que algunos creen, porque no hemos entrado todavía, pero algunos creen que el que escribe el Evangelio de Mateo es un judeo cristiano, es decir, un judío que ha creído en Jesús, pero como oficio es un escriba, un doctor en la ley. Pero ¿por qué, pastor, se le puede atribuir a él que sea un escriba doctor en la ley? Porque conoce la ley. ¿Cómo se le presenta a Jesús en el primer discurso en el capítulo 5 de Mateo? Como el nuevo Moisés. Vayamos al capítulo 5 si gustan. El capítulo 5, dentro de la estructura del Evangelio de Mateo, nos va a mostrar a nosotros lo que es el primer gran discurso. Así se conoce, el discurso del monte o la montaña. Capítulo 5 del Evangelio a Mateo. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que dice. Viniendo la multitud, subió ¿a dónde? Al monte. Eso no es porque le dio la gana de ponerlo en esa escenografía, no. El que está escribiendo el capítulo 5 tiene en su cabeza a Moisés subiendo al Sinaí. Y entonces dice, Moisés va subiendo al Sinaí, pero la ley con Cristo ya está obsoleta. Entonces entiendo, dice él, que Jesús es el nuevo Moisés. Nosotros como iglesia somos el nuevo Israel. Entonces en el capítulo 5 se está planteando ya a Jesús como el nuevo Moisés. Y mire lo que dice. Viendo la multitud, dice, subió ¿a dónde? Al monte. ¿Y qué hizo después? Sentó. ¿Qué quiere decir sentarse? Yo me siento. Hay un propósito. ¿Para qué se sentaba? Para enseñar. El didáscalos, la didascalía. Alguien se va a sentar a dar ¿qué? Cátedra. Entonces a Jesús se le está planteando de esa manera. ¿Se recuerdan ustedes cuando Moisés sube al Sinaí? ¿Qué trae de regreso? Las tablas. ¿Y qué hace con las tablas? Enseñarlas al pueblo. Entonces en el sermón de la montaña, el nuevo Moisés que tiene la nueva ley va a comenzar a dictar cátedra. Y la nueva ley que es ahora en el reino de Dios y a la luz de la persona y la vida de Jesucristo. Entonces comienza, mire cómo comienza. Por eso es increíble esto. Dice, vinieron a él sus discípulos a enseñar, va. Por eso es que él se va a dirigir ¿a quién? A sus discípulos, en función del didáscalos, el maestro que enseña la ley, el maestro que va a enseñar la nueva Torá, la nueva alianza. Y comienza a decir lo siguiente: y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y comienza entonces lo que es el discurso de Jesús. Quiere decir que el que está escribiendo esto en su mente tiene todo lo que es el marco histórico y biográfico, primero de Moisés, segundo el episodio histórico del Sinaí, después del Éxodo, luego lo que es la ley, porque si usted lee aquí, bienaventurados, ¿qué dice? Y utiliza una palabra, pobre. En hebreo es la palabra anabín. La voy a escribir acá para por lo menos que la tenga usted ahí a la mano. Ya cuando usted vaya allá afuera y quiera apantallar a los de su trabajo, va a sonar más piquetero usted también.
Anabín. ¿Quién es el Anabín? Es un personaje representativo en los Salmos, por ejemplo. Es el personaje al que Dios va a salvar desde los profetas. El que ha sufrido injusticia, el oprimido. Aquel que va, por ejemplo, si usted lee, por ejemplo, el libro de Amós, el libro de Oseas, usted se va a dar cuenta que el profeta comienza a hacer denuncias y señalamientos. Ustedes, vacas de Basán, dice, han destruido a mi pueblo. Estaba hablando de las mujeres ricas del siglo VIII antes de Cristo, allá en el norte. Bien dulce el hermanito, como que fuera la Ibers para dirigirse a los demás. Vacas de Basán, le dice a las mujeres ricas, porque se habían vuelto injustas. Ahora, si se habían vuelto injustas, ¿a quién estaban empobreciendo? Al Anabín. Entonces, esta figura del Anabín, en griego, el que escribe el Evangelio de Mateo utiliza esta palabra, tojos. Tojos. ¿Quién es el tojos? Es precisamente el hombre o la mujer donde se va a vertir toda la justicia de Dios y de su reino. Por eso es que arranca así el discurso en el capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el ¿qué? El reino de Dios. Pero el que está escribiendo, vuelvo a repetir, el versículo 3, tiene en su cabeza a este personaje del Antiguo Testamento. En otras palabras, no es un vago el que está escribiendo aquí, pues tiene una formación en el judaísmo. Claro, hoy le ha puesto los lentes nada más de Jesús, pero ese conocimiento que él tiene lo está poniendo ahora en virtud de entender que ahora Jesús es la actualización y la plenitud de la ley de Moisés que ya en el Antiguo Testamento se había mencionado, pero ahora él la está actualizando en el Evangelio que está escribiendo. Pero para eso, vuelvo a insistir, tiene que tener una formación. Por eso, la perspectiva crítica contemporánea nos va a hablar de que este autor, que dice ahí implícito, quiere decir que no es fácil de detectar, pasa incluso en anonimato, no tiene nombre, no lo podemos identificar, pero su forma de escribir lo va a delatar. Es un judeo cristiano. Entonces, vamos a lo que dice allá el slide. La exégesis moderna considera difícil identificar al apóstol Mateo como autor directo del primer evangelio. Es decir, el de Mateo 9:9, que era el discípulo de Jesús, es difícil realmente que él haya escrito eso, porque decíamos que era el ¿qué? Un publicano, no tenía formación rabínica, no tenía formación en este caso en la Torá. Y entonces, ¿cómo podía escribir esto? Se le hacía difícil realmente o imposible. Diversos estudios literarios muestran que el texto presenta dependencias del Evangelio de Marcos y de una tradición común hipotética que se conoce como la fuente Q, lo que indica una redacción posterior a los acontecimientos narrados. Pastor, en ese montón de enrollo que usted me acaba de decir, ¿qué me está tratando de explicar? Póngame atención aquí en la pizarra, por favor. A ver si no me cae esto. De aquí del centro lo vamos a hacer mejor. Ponga atención, por favor. Voy a poner acá un subtitulito que dice redacción. ¿Cómo se redactó el Evangelio de Mateo? Póngame atención, por favor. No se mira. No sirven ni los plumones, ni la pizarra, ni el profesor.
No borra. Bueno, vamos a ver acá. Redacción. Se va a borrar menos todavía. No sé si lo logran ver, mis hermanos. Redacción. Vamos a ver. Muy bien, póngame atención por favor. Necesito toda su atención aquí. El primer evangelio en escribirse es el evangelio de Marcos. Anótelo por favor. Ese dato es importante. El primer evangelio en escribirse es el evangelio de Marcos. ¿En qué año se escribe el evangelio de Marcos? Aproximadamente entre el año 45 y el año 49 después de Cristo. Algunos incluso lo llegan a ubicar en el 55, del 45 al 55 después de Cristo. Evangelio de Marcos. De aquí en adelante, cuando le pregunten a usted cuál fue el primer evangelio en escribirse, el evangelio de Marcos. ¿En qué año? Entre el 45 y el 55. Por ahí anda la datación. Quiere decir que cuando yo voy a ver el evangelio de Mateo, que es el que estamos estudiando, el evangelio de Mateo, el que escribió el evangelio de Mateo, va a utilizar como fuente primaria el evangelio de Marcos. Entonces el evangelio de Marcos lo va a utilizar el escritor del evangelio de Mateo para sacar de ahí todo lo que son las narrativas. Las narrativas de Jesús. Esa es la primera fuente que utiliza el que escribe, el que va a redactar el evangelio de Mateo. Muy bien, antes de pasar, preguntas, dudas o comentarios. Dígame, hermana. Vaya, o sea que Acérquese un poquito más, hermano. Él aprendió, digamos, en presunción es Mateo, ¿verdad? Entonces Mateo aprendió, estuvo durante Por toda motivos la trayectoria. funcionales vamos a decir que es Mateo. Ajá. Entonces estuvo durante toda la trayectoria de Jesús, aprendió de él y tiempo después aprende lo que era, digamos, el judaísmo y las leyes y las tradiciones y todo lo que él desconocía al estudiar Marcos. Vamos a ver, vamos a ir por partes. El que escribe el evangelio de Mateo no caminó con Jesús. Eso lo tenemos que entender. Y entonces, ¿de dónde toma las historias? Porque no habla en primera persona. No es testigo ocular. Vaya. El que escribe el evangelio de Mateo no es testigo ocular. No habla en primera persona. Y fuimos y venimos y anduvimos. No habla de esa forma. Y entonces, ¿cómo habla? Habla como habló Marcos, Juan Marcos. Y entonces el que está escribiendo el evangelio de Mateo utiliza como una fuente bibliográfica el evangelio de Marcos. ¿Y qué utiliza específicamente del evangelio de Marcos? Las narrativas, las historias. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Entonces de ahí sacó lo de no escribir en primera persona. Porque no fue testigo ocular. Pero si fue Mateo, Mateo sí era discípulo.
Es que esa es la cuestión, que no fue él. La forma en que está redactado el evangelio no dice, no muestra que sea él, porque él es un publicano, pero la forma de escribir de este no es de un mañoso publicano, es de un escriba, un doctor en la ley. ¿Cómo? Es correcto. Con anestesia. Vamos a ver, Abner, allá. Sí, eso yo se lo... Mire, con que Anantío nos da la pizarra, ¿cómo vamos a poner esos cuadros aquí? Pero yo se los voy a compartir, las comparativas en donde, qué contenido de Marcos utilizó y cómo es que él las trabajó. Les pongo una idea, para que tengan una idea ustedes. Marcos, cuando habla de las historias de milagros de Jesús, Marcos se extiende hablando de Jesús. Pero Mateo, no, tampoco lo vivió Juan Marcos, porque Juan Marcos caminó con Pablo, que allá era primo de Bernabé, y en el primer viaje misionero andaban agarrando del buche estos. No sé si me doy a entender. Entonces, Juan Marcos tampoco fue testigo ocular. Juan Marcos es de segunda generación que se conoce en la historia del cristianismo. Ahora, lo que yo quiero mostrarles es que en las narrativas de Marcos, Marcos se extiende, es decir, es bastante elocuente la forma de detallar, de describir la historia, se emociona y comienza a escribir, pero cuando Mateo toma esa historia, la sintetiza, la resume. Entonces, Mateo es un sintetizador de las historias o las narrativas de Marcos. Vamos a ver, Joel. Muy bien. ¿Por qué es que se les han atribuido esos nombres? ¿A partir de dónde y de cuándo es que se les atribuye esos nombres? Muy bien. Ya se me fue el tiempo, mis hermanos, y me vas a sacar de la clase otra vez, como Lavner la vez pasada, y después el pobre rabino están ahí criticando y garroteando. Bueno, pone atención. Vamos a ver. Un alcohol más fuerte no carga ahí, Fran, del que le sobró del domingo. Ese le abre hoyo a la pizarra. Joel pregunta, bueno, pastor, ¿y entonces por qué llevan los nombres de estos personajes? Los nombres se le atribuyeron en el siglo II después de Cristo, cuando se trata de cerrar el canon del Nuevo Testamento. Y entonces, pongan atención a esto, mis hermanos. Tenemos el Evangelio Marcos, tenemos el Evangelio de Mateo, tenemos el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas. ¿Cómo? Este es probablemente el orden cronológico hasta cierto punto, porque el último evangelio realmente fue el Evangelio de Juan. Porque en el Evangelio de Juan, incluso ¿cómo arranca el Evangelio de Juan? No tanto eso, hermano Antonio, sino que la cristología del Evangelio de Juan es más trabajada todavía. En el principio era, leámoslo si gustan. Vayamos a Juan 1:1. Juan capítulo 1, versículo 1. Por la pregunta que hacía, no me recuerdo quién, sobre el último evangelio. El Evangelio de Juan se cree que se escribió en el año 100 después de Cristo y se considera
el más tardío en escribirse, pero por una sencilla razón. ¿Cuál es esa razón? La cristología que utiliza. Se conoce como cristología alta. Pastor Rodolfo, ¿qué quiere decir cristología alta? Que de un solo sopapo, como dicen, arrancamos con la divinidad de Jesús. Los otros evangelios arrancan ¿con qué? Con la humanidad, y temerosamente, no temerosamente, sino que de una forma bien delicada van hablando de su divinidad. Juan no, de un solo arranca con la divinidad. Veamos, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, ¿qué pasaba en el principio? Era el logos o el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué les parece esa afirmación? A eso se le llama cristología alta. ¿Por qué? Ahorita le doy la palabra, hermana Dorita. Porque se conoce como cristología alta porque va a comenzar de un solo ya con rasgos divinos de Jesús. Es la palabra que se habla en Génesis, y esa palabra que se habló desde el principio en Génesis en sí misma tenía existencia, y su existencia era antes de todas las cosas, y antes de todas las cosas tenía un lugar de intimidad cara a cara con el Padre. Y no solo vivía cara a cara con el Padre, sino que su naturaleza divina ontológicamente era la naturaleza de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Juan capítulo 1, versículo 1. O sea, él está planteando a Jesús en su dimensión divina y eterna. Por eso es que dice en el principio. Esa palabra en el principio es una cita directa de ¿qué versículo? Génesis 1:1. ¿Se recuerdan cómo comienza Génesis 1:1? Bereshit bara Elohim ha aretz ha eretz. En el principio dice creó Dios. ¿El qué? Ha shamaim ha aretz, los cielos y la tierra. Es decir, desde antes que estuvieran existiendo todas las cosas, esto que es la palabra que crea, la palabra que da vida, ya estaba cara a cara con el Padre, dice Juan. Y no solo estaba en una relación cara a cara con el Padre, sino que también eran de la misma esencia o naturaleza divina. Y entonces nos está llevando al remoto, o allá al momento en que las cosas comienzan a crearse y comienzan a generar la existencia. Ahora, ¿cuánto tiempo llevó al que escribió Juan entender al crucificado de Nazaret de esa forma? Un proceso de revelación. No fue de la noche a la mañana. Con que nosotros tenemos la Biblia y ni siquiera entendemos lo que es el prólogo de Juan, y lo leemos y lo leemos y lo leemos y nunca hemos profundizado. Ahora imagínense estas personas que tuvieron que necesitar de la experiencia de la revelación y poder ir descubriendo en el que murió en el madero que no era simplemente un Galileo más, era Dios el que estaba muriendo. Y ese es el propósito de los evangelios, mostrarnos ese rostro de cristología. Entonces, el evangelio de Juan, por eso, para los que preguntaban, se considera que fue el último en escribirse. Ahora, pongan atención por lo que preguntaba Joel, que ya ni me acuerdo qué preguntaste, Joel. ¿Por qué qué? Ah, ok. Bueno, notemos algo, pongan atención, notemos algo. El objetivo era generarles lo que se conoce como acreditación de autoridad. ¿Cuándo es que a alguien se le da acreditación de autoridad? Lo voy a poner así en nuestros términos bien eclesiásticos. Allá el día domingo la hermana Dorita tiene cantando a los niños, están haciendo un gran relajo.
Y entonces dice, el hermano Vladi está preocupado porque no se alcanza a escuchar aquí el culto de todo el grito que están haciendo los niños. Entonces dice, va el hermano Vladi y le dice a la hermana Dorita, mire hermana Dorita, dice el hermano Will que se callen. ¿Qué le va a contestar la hermana Dorita? A sus órdenes. ¿Verdad que no? ¿Y quién es el hermano Will? No sé si me voy a entender. Dice el pastor, ese peor le va a decir. Ese peor. Acreditación de autoridad es tratar de que estos escritos tengan autoridad ¿qué? Apostólica. Entonces utilizaron un recurso que se llama el recurso de la pseudonimia. Pseudonimia. La pseudonimia. ¿Qué es la pseudonimia? Atribuirle una autoría a algo, en este caso una obra literaria, los evangelios, utilizando personajes de renombre o que hayan tenido una trayectoria significativa dentro del cristianismo. Ahora, noten lo interesante de esto. Mateo, desde la tradición, fue un discípulo. Juan, el discípulo amado, desde la tradición, ¿qué fue? Un discípulo. Pero Marcos y Lucas no fueron discípulos. Estos dos se conocen como cristianos, lo voy a poner acá, lo voy a conectar acá, cristianos de segunda generación. ¿Cómo? Son discípulos de los apóstoles o discípulos. ¿Sí? Muy bien. Por eso es que llevan estos nombres, pero estos nombres se los atribuyeron a finales del siglo I, principios del siglo II. Es decir, originalmente no circulaban de esa manera los evangelios que nosotros conocemos con esos nombres actualmente. ¿Sí? ¿Te contesto, Joel, o me hiciste estar aquí dando vueltas y ni caso me pusiste? Ok, muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Pues esa es la cuestión, que como el objetivo no era darle lógica de redacción, sino que simplemente que pudieran tener autoridad y con la autoridad ser recibidos o tener una buena recepción, con eso les bastaba a ellos. O sea, ellos no andaban buscando la lógica literaria, teológica o redaccional del nombre que le iban a poner a la persona. Aquí la hermana Dorita me había pedido y después va usted a venir. Vamos a ver. Sí. Sí. Ajá. Era. Ajá. Ajá. Sí, cuando nosotros estudiamos la lógica griega o la lógica aristotélica, está lo que son las premisas. Entonces, en el logicismo aristotélico, precisamente lo que va a tratar de generar es que la asociación A más A es igual a B, por ejemplo, o A más B igual a C. Entonces, la asociación que usted acaba de hacer, aunque aquí no aparezca, eso es lo que está tratando de mostrar el que está escribiendo. No sé si me doy a entender. Leámoslo si gustan. En el principio era el verbo, pero ¿por qué se le dice el verbo y no necesariamente se habla de Jesús o Dios directamente? Porque lo que importa para el que está escribiendo es la figura que tiene el verbo para un judío como tal. Porque la palabra verbo, ¿cómo vamos con el tiempo, hermanos? Porque yo me emociono y hacemos vigilia aquí. La palabra verbo en griego es la palabra logos. Pero la palabra logos, hermana Dorita, en hebreo es la palabra dabar. Y el dabar es la palabra que sale de la boca de Dios
pero tiene poder para que comiencen a acontecer cosas. Y una de ellas es la existencia o la vida. ¿Cómo? El ruaj o la ruaj es la fuerza del Espíritu para que acontezca eso que debe de acontecer. Entonces, aquí hay otra vez, el que está escribiendo, hermana Dorita, está pensando en categorías judías. Él está pensando en el dabar, la palabra que sale de la boca de Dios, y que por salir de la boca de Dios, la vez pasada creo que lo estudiamos, tiene un poder, ¿qué dijimos? Performativo. Es decir, y dijo Dios, y cuando hace esa expresión, dijo Dios, hubo un acontecimiento. ¿Qué acontecimiento hubo? Que las cosas vinieron a la vida, a la existencia. Entonces eso es lo que está teniendo en mente, que esa palabra o ese verbo que es Jesús, por tener la característica o la cualidad creadora, automáticamente entonces tiene connotación de un ser divino, es Dios entonces. ¿Cómo con acción? Sí, pero lo podemos relacionar, es decir, actúa, acontece, tiene poder para que sucedan las cosas. Pero ese que hace que acontezcan las cosas como la vida misma es Dios. Y ese Dios, en este caso, en la vinculación trinitaria que quiere hacer aquí el que escribe Juan, es el Hijo que está en el seno eternamente del Padre. Sí, más castellanizado, porque para nosotros hoy, verbo, bueno, lo que dice la hermana, a mí se me vienen las clases de lenguaje, idioma nacional, y me comienza a dar hasta gastritis de pensar en la maestra que tuve, y entonces da ñáñaras. Pero el decir que era la palabra, ya es un castellano más utilizado y conocido como el que nosotros usamos ahora. Es una versión más reciente, una traducción más reciente. ¿Alguien más tenía una palabra? Dígame, hermana Janet, ya hasta me confundí con la palabra, logo, verbo y todo lo que estamos hablando aquí. Sí. No hay cambios. Y eso, lo que se llama el aparato crítico, que es una ciencia que estudia las variantes, nos va a mostrar que nosotros, ojo con esto, pónganme atención, hasta el día de hoy no existe ningún original, todos son copias de copias, pero ¿cuál es el más antiguo datado? Del siglo II. O sea, solo habían pasado 100 años. Y ese original que está conservado es igual al que usted carga en su Biblia. Entonces podemos decir que realmente ha habido una pureza en la conservación y la transmisión de los textos bíblicos. Sí. ¿Alguien más? Hermana Dorita. 4. El primero decíamos que era el hebreo cultural, que no se hablaba en las calles. Hebreo cultural. O cúltico, más que cultural, cúltico. Se hablaba solo, por ejemplo, ahorita le doy la palabra a Frank. Se hablaba solo en el templo, solo en las sinagogas, pero no era el que se utilizaba diariamente, ya en la vida cotidiana. El otro idioma era el arameo, ese era el que se hablaba cotidianamente. Cuando Jesús hablaba con su papá, con su mamá, con sus vecinos, con sus amigos, era en arameo. Luego está el griego, que el griego era el idioma para poder ir a pedir trabajo. Por ejemplo, nosotros vamos a buscar trabajo y ¿qué es lo que le dicen a uno? ¿Usted habla inglés? Yes, ok, very well. Por necesidad de la transculturización que tenemos que hablar inglés. Lo mismo era el griego en ese momento. ¿Me doy a entender? Y el otro era el latín, porque quieras o no, la cultura impuesta era la del Imperio Romano. Entonces, imagínense toparse ahí con un soldado, habría que de alguna manera comunicarse con ellos para no tener problemas. Entonces, había que aprenderlo de alguna manera, aunque sean las cosas básicas o las nociones básicas. Vamos a ver, Frank. Dele.
En este caso trae a la vida al siervo del centurión. Yo no soy digno que vayas a mi casa, pero si solo dices la palabra, mi siervo sanará. ¿Sí? Ok. ¿Había alguien más acá? ¿No? Vamos a ver. ¿También qué? Ay, hermana, no nos vayan a dar las 9 de la noche, me afligió usted. Ah, sí, sí, sí. Sí, en una hermenéutica individual o personalizada, sí. Tojos, que sería, es que la figura del tojos es la figura, lo voy a poner acá en español, tojos es el desposeído de todo, desposeído de todo. No tiene nada para vivir, no puede subsistir. Entonces, lo único que tiene, ¿quién es? Dios. Entonces implica, ya en una hermenéutica para nosotros, implicaría lo que sería una especie de abajamiento. Ya no quiero depender de mis fuerzas, voy a confiar en ti, Señor, me voy a empobrecer. Pero esa ya es una hermenéutica personal. Pero en el sentido del contexto, el que aparece ahí es la figura de la Navín del Antiguo Testamento. ¿Cómo? Es el contexto teológico el que se ha tomado y el que pesa en este caso para hacer la traducción o la interpretación bíblica. Pero si usted la quiere aplicar, la puede hacer, y ahí entra lo que usted dice. Es aquel que se ha empobrecido a sí mismo en buscar una dependencia absoluta hacia el único que es fuerte, el único que es poderoso, el único que puede o tiene brazo de fuerza para sostenernos. Y ahí entra esa hermenéutica. Ok, una pregunta más, mis hermanos, y aquí cerramos. No sé si hay alguna duda que quedó de la clase. Toda va a decir el hermano Antonio. ¿Se hicieron? No. Los católicos tampoco, porque lo que pasa, hermano Antonio, que en el siglo I, ya borramos acá, en el siglo, las traducciones que tenemos son traducciones. Reina Valera, por ejemplo, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera tradujeron este libro, Reina Valera. La Biblia, para que tengamos una idea, pero ese es otro tema, hermano, y así nos van a las 10. La Biblia hebrea, el canon que nosotros conocemos como Antiguo Testamento o Biblia hebrea, se cerró en el siglo II después de Cristo. Ahí va la Torá, los Neviín y el Ketubín, que se conoce como Tanaj o canon corto de la Biblia hebrea. Es la que nosotros tenemos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia en el Antiguo Testamento? Ay, todos se quedaron 39. ¿Y del Nuevo Testamento? Eso. Y la hermana Carla, que no me pregunte a mí, dice el hermano. Bueno, el canon se cierra del Antiguo Testamento, hermano Antonio, aproximadamente finales del siglo I, principios del siglo II. Y del Nuevo Testamento el cierre se hace mediados, finales del siglo II. Luego, ya que tenemos los cánones cerrados, comienzan lo que son una especie de traducciones. Y entonces se hace una traducción, la traducción al latín de la Biblia, por ejemplo con Jerónimo, que se conoce como la Vulgata Latina. Y allá, después de esas traducciones, luego vienen después ya las traducciones desde la Reforma, como usted muy bien lo ha mencionado. Se da el desarrollo tecnológico y científico con la imprenta
en Gutenberg, y entonces comienzan a darse ya las impresiones masivas. Antes un copista tenía que hacerlo. Y entonces, a partir de ahí, las lenguas romances, que son las que comienzan a volverse más universales, se comienzan a interpretar y a traducir hasta que tenemos la traducción de nosotros en castellano. Pero eso es siglo XVII, siglo XVIII, hermano Antonio. Ahora, esa traducción, si nosotros la comparamos con el original más antiguo, no tiene tantas variaciones. Tiene una pureza casi al 98%. Correcto, muy bien. Mis hermanos, espero que no hayan terminado como Caleb. Ya me afligió Caleb porque veo que duermo a los hipotes. No me lo hubiera dejado, hombre, hermano. Vamos a ver, hermana Mercy. Hoy voy a salir, así voy a salir hoy de la iglesia. Soy un mal maestro porque dormí a Caleb. Fundí a Caleb. El verbo es Jesús en Juan. El verbo es Jesús, correcto. Muy bien. ¿Alguien más o ya no? Termina. Vamos a ver, hermana Raquel, ¿alguna pregunta? No, está como Caleb entonces. Muy bien. La hermana duerme como sonámbula. Bueno, vamos a orar entonces, mis hermanos. Yo sé que esto es muy pesado, pero estamos tratando de entrar a la introducción del Evangelio. No podemos entrar a interpretar el Evangelio si no conocemos todas estas cosas. Es la introducción de la introducción de la introducción de la introducción de la introducción, hermano. Pero vamos a llegar, no se preocupe, vamos a llegar. Muy bien. Bueno, apreciaciones, algún punto de vista, algo que les haya dejado a ustedes la clase personalmente. Muy callados son ustedes, mis hermanos, hagámoslo más interactivo. Vamos a traer pupusas para la próxima, hermano, tal vez así se alegran más. ¿Cómo? No, no hacemos preguntas. Dígame, hermana. Bueno, bienvenida a mi mundo entonces, hermana. Claro, sí, lo que pasa es que la tradición así nos lo han enseñado a nosotros, correcto. Bueno, ya hicimos entonces buena obra este día. Oramos entonces, mis hermanos. Padre bendito.